Tengo al doctor Mejía por la invitación a la sociedad. Es difícil para mí dar una charla siendo de los chiquitos de acá frente a todos ustedes, pero bueno, voy a tratar y sobre todo que es un tema complejo. No tengo conflictos de interés, más bien lo difícil del tema es mucho más fácil hablar de otros temas que hablar de educación. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más breve para que puedan seguir por el almuerzo porque ya sé que ya tienen hambre. Entonces, cuando hablamos del papel de la academia en la formación médica frente a la pandemia de enfermedades crónicas, vemos un tema, un título muy amplio, muy complejo. Yo creo que cuando hablamos de esto, hablamos también de la enfermedad renal crónica. Y menos no es más, porque hablar de enfermedad renal crónica no es hablar de algo que sea muy chiquito. Y como nos hemos dado cuenta, la enfermedad renal crónica viene siendo la 10ª causa de muerte en el mundo para convertirse en la 5ª causa para el año 2040. Y es que hay una incidencia del año 23, del 22 al 23, de 70% más casos de enfermedad renal crónica y una prevalencia del 22% más. Eso habla de casi 2 personas por cada 100 habitantes conviven con enfermedad renal crónica, de los cuales el estadio 3 y el estadio 4 son donde más encontramos pacientes y donde más debemos impactar en ellos. Pero, ¿qué vamos a hablar? Hay que hablar un poco de la inequidad de salud. Estos son datos de Estados Unidos y es que 1/3 de los pacientes en diálisis son solo afroamericanos, siendo que esa población comprende del 13 al 15% de la población de todo Estados Unidos, que de cada 100.000 personas con diálisis incidentes en Estados Unidos, más del 33% conviven en pobreza y que los afroamericanos son las personas que menos tienen acceso a trasplante, menos tienen acceso a donantes vivos y a calidad en el injerto. Cuando eso lo traducimos en la cuenta de alto costo, de los cuales muchos de ustedes son acá revisores, se van a dar cuenta que aunque la prevalencia de enfermedad renal crónica en el contributivo sigue siendo mayor, ha venido un aumento en el subsidiado y muchas veces eso corresponde a un subregistro que no tenemos nosotros. Pero que hay también de la inequidad en educación médica, y es que la educación médica como disciplina ha cambiado mucho. Desde que Abraham Flexner en el 1910 planteó unos estándares de educación, eso ha venido evolucionando mucho a títulos estandarizados, investigación y constructivismo. No, obviamente no es igual como nosotros como país, que somos un país muy heterogéneo, en donde podemos tener ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, donde tenemos una altísima calidad de investigación y de recursos para ejercer nuestra profesión, pero existen otras ciudades donde desafortunadamente no tenemos la misma posibilidad. Y es que cómo ha evolucionado la educación médica, y es que primero hablamos de salud global, y es romper fronteras culturales, fronteras geográficas para establecer escuelas de formación. Eso nos desencadena la educación según el contexto, y es que nosotros hablamos del contexto clínico, del contexto epidemiológico, pero también hay que hablar del contexto social. También lo más importante es la educación basada en competencias, y eso es como debemos educar nosotros, o como ustedes nos educan nosotros, y es plantear todo desde competencias en conocimiento, habilidades y actitudes, y nuevas metodologías que vienen con el Internet y con todo lo que hemos hablado, como el Team Learning, el Flip Classroom, que es básicamente discutir en clase lo que se leyó en la casa, y el autoaprendizaje también a medida por el uso de tecnologías, de blogs, de diferentes cosas. Pero bueno, también eso es más difícil en países en desarrollo, pues podemos hablar de la parte de recursos, donde siempre vamos a andar mencionando que eso va a ser una limitante. Y es que vamos a hablar del cambio de paradigma en nefrología, y es que no es mentira que en las últimas 5 décadas la atención renal se centró únicamente en dializar, y más o menos hacia la última década es donde empezamos a ver prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica junto con las complicaciones asociadas, y de ahí el título que hablamos de la enfermedad renal crónica, ya que la diabetes, la obesidad, la hipertensión, todo eso viene a partir como causa o consecuencia de la enfermedad renal crónica. Pero pasamos de ofrecer diálisis a proteger la salud renal, y eso viene de los tratamientos modificadores de la enfermedad. Y es que es un gran momento para ser nefrólogo, y más tarde tendremos las charlas de los tratamientos de verdad modificadores de la enfermedad, y pasamos a hablar de una medicina de precisión y desarrollo de terapias específicas para pacientes con enfermedad renal crónica. No solo en enfermedad renal diabética, también modificadores de enfermedad glomerular mediados por células B, y mucho por mencionar. Tenemos una década de desarrollo, como pueden ver en los últimos años, digamos un ejemplo, con IGEA vamos a tener 10 veces más estudios de lo que teníamos a los cursos de más de una década o incluso más.
Pero ¿qué desafíos traen estos cambios para la formación médica? Y es que el atractivo en la nefrología llegó a un punto que se comportó muy bajo, y eso era debido a la retribución económica frente a otras especialidades, la calidad de vida que podemos tener nosotros en nuestra práctica por la carga laboral que podemos tener, la complejidad de los pacientes que manejamos y como hablamos que los tratamientos en estos pacientes antes no teníamos esos tratamientos. Desde el COVID más o menos había un aumento en la demanda. Sin embargo, eso también se tradujo en estudios en Estados Unidos, en exámenes para evaluar la calidad de los internistas y los nefrólogos que disminuyeron en el tiempo. Eso nos habla de nefrólogos más preparados, un aumento en la nefrología, pero bueno. Redefinir el futuro de la nefrología y la enfermedad renal crónica, esto pues obviamente esto es sacado del ISM de Estados Unidos, pero lo que buscan es mantener la nefrología basada en competencias, establecer metas en estos pacientes, el manejo personalizado, reconsiderar el entrenamiento en procedimientos. También tenemos que tener manejos de nefrología para también promover la salud la salud mental y la salud física de nuestros fellows, promover la diversidad y la equidad y la inclusión en los pacientes, y también en la atención en salud y promover oportunidades para todos los nefrólogos. ¿Eso qué nos va a llevar? A promover una atención equitativa, justa y de alta calidad, promover el valor de la nefrología como una especialidad indispensable, tanto en la formación de nefrólogos claramente como de internistas, incluso como médicos generales, y promover la educación y la investigación para así favorecer la continuidad de la innovación. Y esto, pues ya hablando un poco de algo más técnico que va a pasar rápido por cuestiones de tiempo, hablamos del ACME. El ACME es está en Estados Unidos y plantea que debemos hacer competencias basadas en PBLI, que es aprendizaje y mejoría basadas en prácticas, y el SBP, que son prácticas basadas en sistemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Son diferentes competencias que tienen los currículos en Estados Unidos para entrenar a los pacientes, a los nefrólogos en formación, que es trabajar en equipo, reconocer errores y poder mejorarlos, identificar los costos del sistema de salud y evitar sobrecostos, la transición de los pacientes por los diferentes niveles de atención, y lo demás es simplemente el feedback y la autoaprendizaje que podemos tener en los pacientes. Esto también obviamente tiene que ver con énfasis en calidad en salud, que lo que buscamos es mejorar atención, reducir disparidad y mejorar los resultados en salud en los pacientes. Esto también se habla de programas de aseguramiento de calidad y mejora del desempeño, y esto es importante porque nosotros estamos hablando de calidad en salud y mejora del desempeño y aseguramiento de calidad. También tenemos que hablar de los pacientes que nosotros manejamos. Muchas veces manejamos pacientes en terapia de reemplazo renal, y en nefrología específicamente tenemos un amplio panorama para trabajar en calidad en salud, ya sea en trasplante, en enfermedad renal crónica, en prediálisis, en prevención o incluso en los pacientes en la unidad de terapia de reemplazo renal. Y es que, como podemos ver, por ejemplo, en diálisis, el control en el agua, la nutrición, las infecciones, indicadores clínicos, son entrenamientos que debemos dar a los pacientes, porque esto es lo que vamos a entrenar próximos proveedores o directores de la unidad. Y esto es básicamente también, no solo es implementar la calidad de salud en nefrología, y es verificar que al implementar esta calidad de salud en nefrología, el nefrólogo en formación también vaya a adquirir las competencias que necesita tener en diferentes guías que estamos aquí mencionando. Obviamente tener en cuenta los docentes, y es que sí, nosotros podemos hablar de que el fellow requiere un entrenamiento, pero no solo hablamos del fellow, también del docente, que necesita un entrenamiento institucional en calidad en salud, indicadores de desempeño específicos para el entrenamiento de los fellows, participación en iniciativas de calidad en salud y el uso de medicina basada en la evidencia para entrenar a estos médicos. Esto simplemente era para mostrarles algunos de los proyectos que se hicieron con el tiempo cuando se empezó a implementar la calidad en salud por parte de los fellows, pero son programas que nosotros tenemos, programas de manejo de pacientes con enfermedad renal crónica, siguiendo las metas de las guías CADIGO, automonitoreo y control de la presión arterial y buscar la adherencia, la estandarización en manejos de patologías en trasplante, rechazos mediados por anticuerpos, también la coordinación para el manejo, la implementación de cistatina C con creatinina
para identificar pacientes y estadificarlos realmente en el riesgo y coordinar el seguimiento que deberían tener, etc. Pero hablamos que todo esto era en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Bien, pues. Pero ¿qué pasa en los países de bajos recursos? Sí. Esto puede extrapolarse. Nosotros somos países de ingresos medios, ingresos altos. Qué pena. ¿Cómo hacemos para implementar estas guías o esta práctica de medicina basada en evidencia y basada en competencias? Y es que nosotros tenemos una serie de desafíos y oportunidades cuando tenemos menos recursos. Y uno es la escasez de docentes. Y no es mentira que la docencia es mucho menos pagada que la práctica clínica. Dado lo anterior, muchos docentes optan por continuar por la práctica clínica. Qué pena, me hace falta el agua. La escasez de docentes es precisamente por eso. Nosotros no tenemos una economía bien paga, una educación, una academia bien paga, y eso nos predispone a que nosotros, gracias, qué pena, y eso nos predispone a que optemos por la práctica clínica, o si hacemos las cosas de forma simultánea, me ayudaron, muchas gracias. Y eso nos hace que tengamos menor cantidad de docentes y sobrecarga de trabajo. También el desarrollo curricular. A veces es difícil implementar las prácticas clínicas cuando no tenemos a disponibilidad todas las terapias o todas las cosas que podemos implementar con otros tipos de pacientes en las guías de práctica clínica. Ahí mismo la educación basada en competencias. No siempre podemos tener todos los medicamentos, todos los recursos para poder hacer una evaluación en el docente. La evaluación y la acreditación, eso también va a depender mucho de los recursos que tengamos en nuestras instituciones para poder generar esa acreditación, que acreditación al final se va a traducir en homogeneidad de formación y sacar profesionales bien competentes. Políticas de admisión, también tenemos que romper esa brecha de la persona con más dinero a la persona con menos dinero y que tenga también acceso a programas de formación y la investigación científica. La investigación científica no hecha por nosotros, sino la investigación científica patrocinada, ya sea como en Estados Unidos el NIH, el Wellcome, que también se puede dar en Reino Unido, sino que a veces se desvían esos recursos porque hay otras cosas que se necesitan primero, como infraestructura y demás. Pero para nefrólogos, ¿qué necesitamos tener en cuenta nosotros? Formación de personal de salud. Nosotros debemos trabajar también en prevención primaria. Currículo de medicina y enfermería. Nosotros como una especialidad base, especialidad tronco, que tenemos conocimientos, podemos formar tanto médicos como internistas y como otros nefrólogos. Y lo que tenemos que promover es, según las necesidades, integrarlo. Como siempre, la prevención de enfermedad renal crónica, de lesión renal aguda y ya en entornos mucho más avanzados, una formación avanzada en histopatología renal, nefrología intervencionista, terapias de reemplazo renal extracorpóreo, etc. Y finalmente los desafíos en el tratamiento, que eso es todo lo que estamos viendo a continuación. Ahora, simplemente para mencionar algo que está de moda ahorita, y es la inteligencia artificial. Y es que el desarrollo de la inteligencia artificial es una integración efectiva, pero peligrosa. Y es que nosotros ya hemos convivido con el Internet, como les mencioné anteriormente, sin embargo esto es distinto, porque la inteligencia artificial puede hacer un razonamiento y una fluidez semejante a la que tienen los humanos. Y eso lo que nos está haciendo es tener profesionales eficientes, pero sin capacidad de resolver problemas de forma independiente. La inteligencia artificial, por supuesto, que vino para quedarse y va a cambiar el aprendizaje y la práctica clínica médica. Solo tenemos que tener cuidado con el racionamiento clínico. Y es que la inteligencia artificial es un aprendizaje basado en simulación. Nos permite recuperar el conocimiento, tener una retroalimentación inmediata y el uso de la descarga cognitiva, que es un nombre eufemístico para decir el cerebro periférico, donde podemos darle tareas a una inteligencia artificial mientras que nosotros resolvemos terapias más complejas, pero nos expone al sesgo de automatización y es utilizar la inteligencia artificial por todo. El de-skilling, que es el never-skilling, y el mis-skilling, que es básicamente no adquirir competencias, perder las competencias que habíamos adquirido y aprender competencias erróneas por pensar que todo tiene que ser como lo dice la inteligencia artificial. En medicina es más importante, ya que el entrenamiento de la inteligencia artificial es probabilístico y nosotros no podemos pretender que la medicina sea exacta, razón por la cual
no hay confiabilidad y exactitud. Es una caja de Pandora, es una caja negra. Y eso nos hace la pérdida del pensamiento crítico, que es la consecuencia de la inteligencia artificial. Esto es un caso clínico, más o menos, en donde simplemente mencionan como el residente está pidiéndole tanto el diagnóstico como los síntomas, como el tratamiento y el manejo a una inteligencia artificial. Y el educador se pregunta que si ese es el futuro del razonamiento clínico y venimos directamente a lo que habíamos mencionado anteriormente. Y es que el entrenamiento de la inteligencia artificial en medicina tiene sesgos, es probabilístico, por lo tanto el diagnóstico del plan siempre tiene que ser con el profesional. No debemos dejar perder ese razonamiento crítico que es lo que nos caracteriza. Hablamos de las mismas cosas que les había mencionado anteriormente: la pérdida de la capacidad de adquirir nuevas competencias, la pérdida de la competencia que habíamos adquirido y finalmente aprender malas competencias. Tal vez aquí en este punto, cuando ustedes ya son expertos, todos los que están acá sentados son expertos y pueden dominar un tema mejor con inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede ayudarlos a realizar algunas tareas. ¿Cuál es el problema? Los estudiantes de medicina. ¿Cuál es el problema? Los pacientes, los médicos que se están formando. Todos esos médicos van a terminar tomando la inteligencia artificial y utilizarla como su único método, perdiendo el criterio clínico. Y finalmente, ¿cómo manejar esto? Esto se maneja con el DEFT IA, que habla de diagnóstico, discusión y discurso, que es racionamiento clínico, evitar el uso de inteligencia artificial; evidencia, que es valorar el conocimiento médico, mirar cómo es la medicina basada en la evidencia, la adaptabilidad a las guías de práctica clínica, cómo estos médicos van a responder al interrogatorio, y si ven que hay un aumento en el uso de la inteligencia artificial, generar una retroalimentación y enseñanza de cómo utilizarla. Y finalmente, la interacción con la inteligencia artificial. Si somos centauros, en donde solo le vamos a dar guías, resúmenes, pero conservando la autonomía para nosotros tener la crítica para tomar las decisiones finales; o cyborgs, donde usualmente la inteligencia artificial termina siendo absolutamente todo. No me demoré mucho. Mensajes para llevar a casa: el papel de la academia, evolución hacia salud global, lo que les mencioné. El aprendizaje basado en competencias y los currículos van a generar homogeneidad, que es lo que buscamos, no profesionales discordantes, sino que todos estemos adecuadamente formados. El aprendizaje de la nefrología y de las enfermedades crónicas no es solo en conocimientos, sino también en calidad de la atención, que es lo que vamos a hacer afuera. La ausencia de recursos no limita cuando hay grandes educadores con planes, currículos como tenemos en muchos sitios, y la inteligencia artificial está con nosotros, pero tenemos que seguir siendo seres racionales. Muchas gracias.